El carácter es la suma de todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Podemos aprender a manejarlos. En la antigüedad, dos médicos griegos llamados Hipócrates y Galeno, después de mucho tiempo de estudio, llegaron a la conclusión que en las personas existían 4 tipos de temperamento. Esos temperamentos son melancólico, flemático, colérico, sanguíneo, y en la actualidad esa clasificación de los temperamentos, según la psicología, sigue vigente. Únicamente que hoy sabemos que los temperamentos son genéticos y biológicos, es decir, que dependen de la información que está almacenada en nuestros genes por herencia de nuestros padres. El temperamento de cada uno es lo que más influye en su personalidad, y a diferencia del carácter que se forma por aprendizaje y por las distintas influencias externas, sociales de las personas. El temperamento ya es parte de nuestra manera de ser, de nuestra herencia. Así tenemos el temperamento melancólico. Como ejemplo tenemos a Moisés en Éxodo 4 del 10 al 12, y Moisés le dice al Señor: Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Y entonces el Señor le responde, le pregunta: ¿quién formó la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o que no oiga? ¿Que vea o que no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, le dice Dios, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir, dice Éxodo 4 del 10 al 13. ¿Cuáles son las características de esas personas? Son personas analíticas, reflexivas, son sensibles, se enamoran fácilmente, son amigos leales, son muy perfeccionistas, también disciplinados. No dejan a medias lo que comienzan y aprecian la belleza del arte. Se puede decir que son personas idealistas. Ahora, ¿cuáles son los defectos? Son un poco indecisos, analizan las cosas en exceso, tienden a deprimirse, son hipocondriacos. También les gusta dar una imagen de sufridos o de víctimas. Son personas rencorosas y hasta vengativas. Ok, pero ¿qué aspectos deben mejorar con la ayuda de Dios? Primero, a caminar por fe y no esperar que estén todas las condiciones favorables para poder hacerlo. Otra cosa también importante es a no ser perfeccionistas críticos de las personas, incluso lo menciona Eclesiastés 7:20. A no dejarse llevar por el corazón para las relaciones, incluso lo señala Jeremías 17:9. A perdonar y no guardar rencor, muy importante. En segundo lugar tenemos el temperamento flemático. Como ejemplo tenemos a Jacob. En Génesis 25:27 describe cómo Esaú y Jacob crecieron y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, en cambio Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa, según Génesis 25 y 27. ¿Cuáles son las características de esas personas? Ok, son tranquilas, son serenas, que casi nunca se enojan, casi nunca se alarman, son buenos amigos, tienen muy buen sentido del humor, pueden hacer reír a carcajadas a los demás mientras ellos no pierden la compostura. Son personas también muy organizadas, no llegan nunca tarde a una cita, les gusta la rutina y les molesta que les rompan sus rutinas. Son buenos consejeros si se les pide, pues obviamente un consejo. ¿Cuáles son los defectos de los flemáticos? Bueno, son personas indecisas y temerosas, son tercos, no tienen conflictos, no tienen problemas con nadie, pero procuran siempre salirse con la suya. Tampoco les gustan los compromisos. Son provocadores. No les gusta perder su comodidad ni la tranquilidad. Por eso no se comprometen.
no les gustan los conflictos, no les gustan los problemas. Son personas que apagan el entusiasmo de los demás y casi que se puede decir son aguafiestas. Sí. ¿Qué tienen que mejorar con la ayuda de Dios estas personas flemáticas? Ok, en primer lugar, a vencer el temor. Proverbios 29-25 es un claro consejo para esas personas. Comprender que no siempre las cosas saldrán como ellos quieren. También lo dice Isaías 64:8. A salir de su zona de comodidad, de su zona de confort. Josué 1:9 es muy buen consejo. A comprender muchas veces que es necesario confrontar a las personas. También lo dice Proverbios 26:4-5. El tercer temperamento es el colérico. Y un ejemplo de ello recordamos a Pedro. En Juan 18:10 narra, también llamado Simón Pedro, sacó su espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote, relata Juan 18:10. ¿Cuáles son las características? Obviamente son personas coléricas, son líderes natos, no se desaniman con facilidad, son independientes y autosuficientes. Son dinámicos, activos, saben delegar el trabajo, se proponen metas, organizan bien, es exigente con los demás. Esto lo hace poco amigable. Son personas que reaccionan rápido en las emergencias. También generalmente sus decisiones son buenas. ¿Cuáles son las debilidades? Son personas mandonas, impacientes. Se deleita en el pleito, en la controversia, les gusta el problema, le molestan las lágrimas, las emociones, son personas violentas, explosivas. El trabajo se puede convertir en su Dios. Son personas que pueden ser rudas y sin tacto para tratar a los demás. Por eso piden lealtad de parte de sus subordinados o de las personas que están trabajando bajo su autoridad. Son personas que creen sabérselas todas, hacerlo todo. Usan a las personas para sus propios intereses. ¿Qué deben mejorar con la ayuda de Dios estas personas? Bueno, en primer lugar, no solo querer que los demás le obedezcan, sino también ser obedientes al Espíritu Santo. Incluso lo menciona Zacarías 6:15, que es un buen ejemplo. Deben aprender a no tratar a las personas con violencia, dice Filipenses 4:5. También deben aprender a ser compasivos con los sentimientos de los demás. Un consejo es 1 de Pedro 3:8. Deben aprender a no encontrar la total satisfacción de su vida en el trabajo. Eclesiastés 12:13. Todo tiene su tiempo. Y por último, el temperamento sanguíneo. Características: son personas con una personalidad atractiva, son el alma de las fiestas, de las reuniones, son conversadores, cuentan anécdotas, son entusiastas, toca a las personas cuando hablan, siempre es como un niño, son ingenuos, son inocentes, en el fondo son sinceros. Causa muy buena impresión inicial, motiva a otros a trabajar, obviamente son líderes. Son personas que les encantan los cumplidos, que les hagan halagos, hacen amigos con facilidad. No son resentidos y puede pedir perdón fácilmente. Es envidiado por los demás, tiene gracia, tiene don de gente. Son personas que no se afligen por el futuro, ni les molesta el pasado. ¿Qué hacen? Disfrutan el presente cada día. ¿Cuáles son las debilidades? Bueno, las personas sanguíneas no son puntuales, son muy desorganizadas, disfrutan de las personas y luego las olvidan, se distraen con facilidad, no cumple sus metas, no tiene disciplina, siempre olvida sus promesas, sus compromisos. Para algunos parece que no es sincero, pues pareciera nunca madurar. ¿Qué debe mejorar con la ayuda de Dios? Bueno, hay varias cosas que obviamente debe mejorar, ya lo mencionamos, pero ante todo a ser organizado, a ser previsor, dice Proverbios 6, 7 y 8. Aprender a ser verdadero amigo y por supuesto cuidar las amistades, también dice Proverbios 18, 24. Debe aprender a madurar mentalmente, lo señala 1 Corintios 13, 11. El temperamento, el carácter y la personalidad son diferentes.
Ya dijimos que el temperamento es la combinación de rasgos con los cuales nacemos. Incluye fortalezas, incluye debilidades. El carácter es el verdadero yo. También lo menciona Primera de Pedro 3:4. Implica la mente, las emociones, la voluntad, las influencias por nuestras experiencias, nuestra educación, nuestras creencias, todo lo que conocemos. Por su parte, la personalidad es lo que perciben los demás acerca de nosotros. No siempre es auténtica. Gálatas 5:22 y 23 menciona un poco acerca de nuestro temperamento cuando está lleno del Espíritu Santo, que tiene 9 características. También Jesucristo lo manifestó. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que aunque conservemos nuestros rasgos naturales, no seamos dominados por nuestra naturaleza, por nuestra debilidad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio. Nuestro carácter debe ir cediendo para dar lugar al carácter de Cristo en nosotros cada día. Y hay que tener presente esto. Tenemos un carácter presente y el Espíritu Santo lo irá transformando. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la meta. ¿Cuál es esa meta? Ser como Cristo, escalar. Dios nos acepta con nuestro carácter, con nuestro temperamento y personalidad, pero Él quiere transformarnos en mejores seres humanos, mejores personas. Ese es su propósito y nuestro sentido de la vida. 1. Ser portadores de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para ayudar al necesitado, al afligido, al menesteroso. ¿Para qué? Para que esas personas se reencuentren, se reconcilien con su identidad, con su carácter y con Dios. Y no para justificarnos diciendo, no, es que yo soy así y Dios es el que me va a cambiar. No para condenarnos, ni para acomplejarnos, sabiendo que el que comenzó la buena obra en nosotros, que dice, la perfeccionará. Más bien aceptando nuestra realidad para que a la luz del Espíritu Santo veamos aquellos aspectos que Dios quiere transformar, modificar en nosotros. Por eso llegan a nosotros ataques de ira, ataques de pánico, sentimientos, emociones que nos invaden, nos controlan y hasta nos dominan. Dice la palabra, cuando ustedes siguen los deseos, la naturaleza humana, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, religiosidad, ocultismo, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta, avaricia, discordias, divisiones, pleitos, iras, contiendas. La lista continúa en Gálatas 5:19 al 21. Pero en cambio, cuando nos reencontramos, cuando nos reconciliamos con Dios, ¿qué pasa? Esa persona es transformada y ahora esa misma persona la vemos amable, cordial, sincera, confiable, bondadosa, cariñosa. Es una vida controlada por el Espíritu de Dios y completamente diferente. Esto quiere decir que el cristiano nunca puede estar enfadado o enojado. Bueno, ciertamente que no. Jesucristo mismo se enojó muchas veces. También se enojó Jesús cuando habían convertido el templo en un mercado. Registra Mateo 21, 12 y 13. Pero nunca fue enojo sin causa o ataques de ira que estaban fuera de control. Por supuesto, Jesús sintió ira porque el honor de su Padre estaba en juego. Ok, pero ¿y cómo lidiar con el enojo? Además, dice la Biblia, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se oculte mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al enemigo, al maligno. Si eres ladrón, deja de robar, dice. En cambio, usa tus manos en buen trabajo, digno, y luego comparte con generosidad con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero, ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y por último dice también la palabra, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. También dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y de toda clase de malas conductas. Por el contrario,
sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo, dice Efesios 4:26. Una característica central de la vida cristiana es el perdón. Como ya hemos encontrado el perdón de los pecados en Cristo Jesús, debemos extender ese perdón a otras personas, a los demás que nos han enojado tal vez o que nos han herido. Mateo 6:14 y 15 dice al respecto. De esta manera, el enemigo no tendrá oportunidad de envenenar nuestros corazones, nuestras almas. Teniendo presente que somos diferentes, aunque parezca obvio, es mucha ayuda tener conciencia de esto. Consideremos lo siguiente. Dios es nuestro hacedor, nuestro creador. Él nos ha dado dones diferentes a los de nuestro prójimo. Aceptémonos sin complejos, sin soberbias, también a nuestros semejantes, sin esperar que sean iguales a nosotros o piensen de la misma manera, ya sea nuestro esposo o esposa, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros hermanos, incluso nuestros hermanos en la fe. Cada uno pensamos diferente. Ejemplos de distintas formas de ser. Encontramos diversidad de caracteres. Mencionaremos, por ejemplo, 4 posibilidades. El introvertido, sumamente introvertido, el extrovertido y el súper extrovertido. Es muy probable que nos identifiquemos con algunos de estos o seamos una mezcla de varios, pero lo realmente importante es que Dios hará que algunas características permanezcan y crezcan y otras, en cambio, sean cambiadas por la obra del Espíritu Santo de Dios. Hay que estar abiertos para reconocer nuestros errores y arrepentirnos cuando Dios nos hable, menciona Juan 12:24. Y allí nos registra cómo la semilla muere para desarrollar el fruto. Nuestro yo irá desapareciendo para dar lugar a la vida de Cristo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo crecerá en nosotros y menguaremos, dando lugar al Espíritu Santo que prevalecerá sobre nuestra personalidad. Las debilidades de nuestra vieja naturaleza y que son un estorbo para Dios serán modificadas con un propósito, con el fin de hacernos aptos para la obra de Dios. No es simplemente que hemos abandonado un vicio, sino que en mí se manifiesta una nueva forma de vivir. Siempre contaré con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para consolarme, para enseñarme cuando actuando sobre mi conciencia, Dios me dice que debo cambiar. Así que todo pensamiento lo vamos a llevar cautivo a la obediencia de Cristo y enfrentaremos con la palabra de Dios las mentiras del maligno, que quiere que pensemos que no podremos cambiar ni que no podremos seguir alcanzar el siguiente nivel. Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y en 1 Corintios 6:17 también el Señor nos enseña: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La palabra nos enseña, nos edifica que debemos enfocarnos en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen, dice, en cosas excelentes y dignas de alabanza. Un servidor, William Delgado Gil. Bendiciones. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en